Hoy, en nuestro podcast de la Revista de Derecho del Trabajo, les traemos la siguiente doctrina audiovisual. El trabajo infantil escondido detrás de los muros del deporte, fútbol. Por Liliana Evelitterio. 1. Introducción. Una visión general del tema. ¿Quién dudaría de los beneficios que las prácticas deportivas acarrean a los niños y a los adolescentes? Nos atrevemos a responder que costaría mucho encontrar a alguien que niegue las virtudes de los deportes para el desarrollo físico, mental, cultural y psicosocial de los más pequeños, sobre todo en épocas en que las tecnologías sedentarias invaden sus vidas. Pero, al mismo tiempo, es dable advertir que cuando el deporte, cualquiera sea este, fútbol, básquetbol, tenis u otro, solapada o abiertamente se convierte en trabajo, puede dañar al niño. Aclaramos de entrada que, para expresarnos, recurrimos el masculino genérico. Esta faceta es la que nos proponemos encarar en el presente artículo, sin desconocer las bondades de los deportes. En similar sentido, Liang y Trant, desde la OIT, observan que la participación en actividades deportivas a menudo se ha valorado por sus efectos positivos en los niños, en tanto, por ejemplo, los lleva a implicarse más en la educación y a desarrollar sus habilidades. No obstante, observan que en el mundo del deporte profesional los niños pueden caer en situaciones de trabajo infantil. Las academias deportivas no reguladas están en el punto de mira, por someter a los niños a programas de entrenamiento intensivo con la esperanza de lucrar enviándolos a clubes deportivos profesionales. Se advierte, asimismo, que, aunque es poco frecuente, está documentada la trata de niños deportistas. Como el tema ofrece múltiples aristas que se manifiestan en deportes varios y por nuestra parte hemos intentado estudiar unas cuantas de ellas en algunos libros y artículos doctrinales, en el presente nos abocaremos a ciertos aspectos puntuales y haremos hincapié particularmente en el fútbol. Si bien no desconocemos que es un deporte que atrae multitudes y que gran parte de los niños y de los adultos lo experimentan por placer, también sabemos de la existencia de progenitores que toman de la mano a sus hijos desde pequeños y los insertan bajo presión en esa realidad con aspiraciones personales. Es que, además de ser un espectáculo deportivo de dimensiones inhabituales, el fútbol constituye un negocio que alcanza similar magnitud, en el que están involucrados jugadores de edad cada vez más temprana. No olvidamos tampoco que el interés por practicar un deporte en ocasiones proviene del propio niño, verbigracia, la participación en campeonatos intercolegiales, pero en muchas otras son los adultos los que promueven tales actividades y, en algunos casos, hasta las imponen. El dinero puede ser un factor clave a ponderar. Y el dinero está presente a la hora de concretar las transferencias de derechos en el orden nacional e internacional, así como en las contraprestaciones solapadas que algunos futbolistas perciben desde niños por su trabajo, cuando son seleccionados por los representantes o los clubes a esos efectos. Meneses, quien se dedicó a estudiar el negocio del fútbol infantil desde adentro y escribió libros sobre el tema, se introduce en el mercado de los que ingresan al deporte buscando niños en los clubes de barrio o en los potreros, para venderlos, por sumas extraordinarias a clubes de fútbol europeos. Sostiene que ahora se juega un nuevo deporte y el negocio de moda en el fútbol es la compra y venta de jugadores menores. Expresa que ahí está puesta la ambición, el negocio, la fantasía. Es una suerte de capitalismo del milagro, imaginar que uno compra a un niño pobre, de un barrio pobre, por muy poco dinero, y al poco tiempo, lo vende, muy caro y en euros a un equipo español. Indudablemente, tal finalidad manifiesta o imaginaria está presente en ese comercio de seres humanos, en el que con frecuencia se manipula a los niños y sus derechos sin piedad, a punto tal que hasta se habla de compraventa de personas con total naturalidad. Y en el contexto de ese negocio que por momentos se aleja totalmente de la pasión, es frecuente una pregunta: ¿cuánto vale? ¿Y la pasión que genera el fútbol, a dónde va a parar? El precio del jugador se conversa y se acuerda como si se tratara de una mercancía, que unos cuantos están dispuestos a negociar y algunos a pagar. A partir de ese comercio descarnado, muchas cosas, más allá de la pelota, entran en juego, como, por ejemplo, la salud o la educación de los niños que terminan siendo manipulados por adultos. En 2022, a través de un comunicado la International Football Association Board, IFAB, asociación internacional que define las reglas del fútbol a nivel mundial y está conformada por las 4 asociaciones de fútbol del Reino Unido y la Federación Internacional de Fútbol, FIFA, prestó especial atención a una práctica peligrosa arraigada en el fútbol y, por extensión, en el fútbol infantil. Vale la pena recordar que ya hace años, Benítez y Camiso consideraron al fútbol de los más chicos como un apéndice del de los adultos, del cual saca sus referencias, se nutre y copia sus modelos. En ese contexto de exigencia,
Los niños se ven inmersos en situaciones que no eligieron y que están muy por encima de lo que debería ser un partido de fútbol a su edad. El comunicado del que hablamos recomendó que se prohíba cabecear el balón, de manera intencionada, en competiciones y partidos de categorías sub-12 e inferiores, en razón de los efectos nocivos que puede provocarles a los pequeños jugadores a corto o largo plazo. Tanto es así que algunas autoridades futbolísticas, como las del fútbol inglés y del argentino en la ciudad de Rosario, comenzaron a experimentar ensayos. De hecho, según se informa, en septiembre de 2022, el presidente de la Asociación Rosarina de Fútbol, liga que reúne a 1.600 equipos y 36.000 jugadores de fútbol, futsal y fútbol playa, masculino y femenino, en todas las divisiones y categorías, anunció que, a partir de 2023, se efectuaría una adecuación de una regla de juego, poniendo en marcha la prohibición de los cabeceos en los partidos que jueguen chicos y chicas menores de 11 años. Ello por cuanto la acción reiterada del cabeceo puede elevar la posibilidad de lesiones y enfermedades neurológicas a mediano y largo plazo. Como antecedente, se toman experiencias de otros países, además de estudios médicos y testimonios de deportistas profesionales que han sufrido terribles consecuencias por los reiterados cabeceos. Resulta llamativo que, hasta el presente, haya pasado desapercibido un factor de tanto relieve, que afecta sobremanera a los niños futbolistas. Sin embargo, puede advertirse que no se perdió de vista el precio de quien cabecea ese balón de fútbol, poniendo en riesgo su salud. Por eso, nos parece bien acercar esta iniciativa, aunque parecería que la prohibición no será fácil de implementar en la práctica, tal como algunos han sostenido. En otro orden de cosas, concretamente en materia educativa, en nuestro país también hubo un toque de atención. En efecto, el 23 de febrero de 2023 se publicó el convenio de cooperación celebrado entre el ministro de Educación de la Nación y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, para impulsar, promover y dar acompañamiento a la terminación de la educación obligatoria de todos los futbolistas. Asimismo, se acordó impulsar la incorporación del fútbol femenino en las clases de educación física de las escuelas de todo el país. Bajo el lema, Estudiar es tu mejor jugada, el acuerdo al que adhirió la Asociación de Futbolistas Agremiados también contempla el dictado de cursos de oficio para favorecer la inserción laboral de los deportistas. Tanto la conclusión de los ciclos educativos como la inclusión del fútbol femenino en las escuelas y la implementación de talleres de oficio son imprescindibles, y esa necesidad no es nueva. En oportunidad de concretarse el acuerdo, el ministro de Educación señaló que el fútbol argentino son los dirigentes, los técnicos, los clubes de barrio que forman a los pibes y deben formar también a las pibas. Reconoció, asimismo, que la posibilidad de vivir del deporte dura solo unos años. Por eso, desde su cartera se asume la obligación de que quienes juegan al fútbol terminen la escuela y reciban ayuda en su formación profesional. En tanto, la AFA se comprometió a incluir, como requisito obligatorio para todos los futbolistas, sin distinción de sexos, de todas las divisiones inferiores y de todos los clubes afiliados, directa o indirectamente a la entidad, la acreditación ante sus respectivos clubes, y de estos ante la AFA y el Consejo Federal de Fútbol, de su condición de alumno regular del colegio primario o secundario, o la acreditación de la finalización de los estudios secundarios. Mientras que lo expuesto no quede nada más que en palabras habladas y escritas, luce maravilloso. Recordemos que no hace mucho tiempo hubo un precedente de convenio de similares características, publicado el 12 de diciembre de 2020 y celebrado entre el ministro de Educación de la Nación, el presidente del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino y el secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados. Tales iniciativas, en orden a la necesidad de custodiar la escolaridad, plausibles por supuesto, muestran a las claras el peligro que corre la educación y la formación profesional de los niños y los adolescentes futbolistas cuando la postergan o limitan en pos del fútbol. Dicho esto con la intención de brindar una visión general de este deporte que compromete a los más chicos, a continuación nos proponemos pasar una ligerísima revista a algunas de las normas que, aunque existen, no logran evitar que los derechos y las obligaciones se vulneren. Intentaremos luego acercarnos a la mirada de algunos de los protagonistas del fútbol, más allá de los jugadores. Es decir, de sus entrenadores, preparadores físicos y hasta de sus propios progenitores. De ese modo, conoceremos algunos futbolistas que han visto destruidos sus sueños de llegada a la primera división o que el camino se les hace cuesta arriba por demás. En ese deambular nos encontraremos una y otra vez con niños que trabajan mientras juegan al fútbol. 2. Algunas de las normas existentes. La Federación Internacional del Fútbol Asociación, FIFA, el Comité Olímpico Internacional, COI,
la Federación de los Juegos de la Commonwealth y otras federaciones deportivas disponen de directrices específicas con relación a la presencia de niños en el deporte profesional. De forma análoga, la Asociación Mundial de Jugadores ha emitido una declaración de salvaguardia de los derechos de los niños deportistas, en la que se los considera, primero niños y después deportistas. Se trata de World Players Association UNI Global Union, Declaration on Safeguarding the Rights of Child Athletes, de 14 de diciembre de 2017. En el orden internacional, efectivamente existen muchas normas de salvaguardia de la seguridad de los deportistas menores de edad en general y en particular en el mundo del fútbol. Sin embargo, preocupan sobremanera la corrupción, los delitos y las irregularidades en el traspaso de jugadores en general, que, agregamos, en verdad se trata del traspaso de derechos federativos que nacen en el momento de la firma del contrato de afiliación deportiva, conocido como fichaje. No olvidemos que esas transferencias insistentemente involucran a personas menores. Concretamente, Liang y Trant, entre otras cosas, reconocen que, si bien la FIFA ha prohibido los traspasos internacionales de futbolistas menores de 18 años, algunos observadores han señalado que a menudo se recurre a ciertas excepciones para eludir estas normas. Basándose en informes publicados afirman que varios clubes de fútbol han sido sancionados por hacer caso omiso a la prohibición y se cree que la mayoría de las víctimas de trata de personas en el mundo del fútbol son menores. La FIFA, a petición de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, UEFA, realizó cambios radicales en su normativa para terminar con este flagelo que parecía convertirse en epidemia. Desde la inclusión de la reforma hasta este momento, la FIFA fue realizando numerosas enmiendas a fin de evitar que, a través de simulaciones y falsificaciones, se vulnere el espíritu de las normas. De hecho, hace muy poco tiempo, el 8 de noviembre de 2022, el máximo organismo del fútbol publicaba la circular 1816, por la que se introdujeron nuevas enmiendas en el reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores de la FIFA, REC, que, en materia de futbolistas menores, anteriormente ya había sido modificado. Estas enmiendas, que afectan a las transferencias internacionales de jugadores menores de edad que, en principio, se permiten solo cuando el jugador alcanza la edad de 18 años, introducen una nueva definición de prueba y modifican los artículos 5.1 y 5.2, 9, 2, 19.2, d, y 19 bis del REC. Igualmente, se incorporan los nuevos artículos 19.8 y 19 ter. No es del caso analizar ahora esas disposiciones, pero sí de señalar someramente que, de conformidad con dicha circular, los asuntos referidos se resumen de la siguiente manera: 1. Creación de un marco regulador claro para las pruebas, de menores o adultos, que incluya normas sobre los cuidados médicos, la edad mínima y un método eficaz para solicitar protección jurídica. 2. Modificaciones a la excepción a los traspasos de futbolistas menores por razones humanitarias, artículo 19, apartado 2d. Del REC, para modernizarla y flexibilizarla, a fin de reflejar casos reales que se rechazan en la actualidad. 3. Con relación a los traspasos internacionales de futbolistas menores, la introducción de unos estándares mínimos de protección, salvaguarda, vinculados al deber de diligencia de los clubes con los menores y los principios de protección ante abusos. Y 4. Reglas más estrictas para que las academias privadas aumenten la supervisión de los menores inscritos en ellas. Las mencionadas son, entonces, las recientes enmiendas que tienden a la protección de los futbolistas menores en materia de reglas básicas de transferencia, que cabe insistir en que esta no es de personas como dice el estatuto, sino de derechos federativos, y más concretamente, de derechos económicos, algunas de las cuales ya estaban presentes en el estatuto en forma previa a su actual modificación. Asimismo, en su momento se implementó el Sistema de Correlación de Transferencias, TMS, que es un sistema online para transferencias internacionales de fútbol 11, creado en 2007 con el objetivo de aumentar y promover la integridad y transparencia en el mercado mediante el aumento de los datos disponibles para las autoridades futbolísticas y la aplicación de las normas sobre protección de menores. Por supuesto, sin transparencia y sin control central, las transferencias de jugadores a menudo se usaban para lavar dinero y explotar a menores. Por eso, en caso de transferencia internacional, el club anterior y el nuevo deben divulgar la información contractual con términos financieros y cargar en la plataforma TMS todos los datos obligatorios para obtener el certificado de transferencia internacional. Daremos acá un solo ejemplo revelador de que el negocio siempre sigue igual y la prensa lo cubre de la misma manera, tal como afirma Meneses. En efecto, en agosto o septiembre de 2020 todos los medios contaban la historia de Agustín Saavedra, un iquiqueño de 10 años reclutado por el Club Barcelona. Y es muy complicado frenar eso porque todos sueñan que cada niño sea el nuevo millonario, el club, los hinchas,
los representantes, la familia, los padres y hasta el propio niño, que tiene la ilusión de sacar a su familia de la pobreza, como dicen los futbolistas más famosos. Los clubes extranjeros muchas veces reciben sanciones por su accionar, verbigracia, los clubes Barcelona y Real Madrid, pero con eso no basta porque ya cometieron el ilícito. Ortega Sánchez advierte que la problemática de los futbolistas menores no solo está regulada por la normativa de carácter privado de la FIFA, sino también por tratados y leyes de orden público. En este sentido es muy importante que la FIFA tome en cuenta los postulados de ese cuadro normativo público y verifique si, en todos los casos, el organismo encargado de aprobar o no la transferencia de los jugadores menores de la FIFA, insistimos, se trata de la transferencia de derechos federativos, está velando o no por el supremo interés del menor. Desde su punto de vista, el procedimiento instaurado por la FIFA en relación con la transferencia de futbolistas menores de 18 años no solo no está en sintonía, sino que contraviene, entre otras normativas, la Convención sobre los Derechos del Niño, pues no garantiza adecuadamente el interés superior de las personas menores en los casos concretos y solo se queda en la letra muerta. En ese sentido, señala que el Tribunal de Arbitraje Deportivo, TAS, también tiene su parte en eso de mirar más para adentro que para afuera, y dice esto pues cuando se comienza a profundizar un poco en el análisis de los laudos del TAS, se puede observar que varios de ellos no hacen más que ir en contra y no a favor de los intereses del menor, debido, entre otros factores, a la aplicación estricta de los artículos 19 y 19 bis del REC de la FIFA. Acertadamente estima que, si tal como proclama la FIFA, la cuestión de los menores es de una importancia extrema, la organización madre del fútbol mundial debería estar a la altura de sus dichos y abocarse a la redacción de un reglamento para la transferencia de jugadores menores de edad, RTJM. Evidentemente, no es la primera vez que desde la FIFA se ocupan de proteger a los futbolistas menores, imponiendo y modificando reglas que determinan las excepciones puntuales a la posibilidad de realizar transferencias internacionales libres de irregularidades de todo tipo. Advertimos que, con el correr del tiempo, ha intentado limitar las excepciones. Sin embargo, mientras solo se trate de buenas intenciones y el debido control no se efectivice en la práctica, nos parece que de nada servirán las enmiendas, ni las enmiendas de las enmiendas, valga la redundancia. No está de más señalar que recientemente se celebró el Acuerdo Global Laboral del Fútbol Profesional, ALG, entre el Foro Mundial de Ligas, WLF, y la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, FIFPro, con intervención de la OIT en la ceremonia de firma. Es el primer acuerdo mundial sobre las condiciones de trabajo y los derechos de los futbolistas profesionales. Beilou Grau afirma que se trata de un acuerdo para asumir mayor responsabilidad por parte de ambas organizaciones como interlocutores sociales, fortalecer soluciones acordadas colectivamente en la industria del fútbol y contribuir a su viabilidad y crecimiento. Lo define como un acuerdo marco global del sector fútbol profesional, que mueve una gran cantidad de dinero en todos los países y que establece el procedimiento de la negociación colectiva como la fórmula prioritaria de regular las relaciones de trabajo que sostienen el deporte profesional. Sin ánimo de desconocer la importancia de dicho acuerdo para los futbolistas profesionales y de la enorme cantidad de dinero que moviliza el negocio del fútbol, estimamos imprescindible que, a nivel global, se asuman los temperamentos necesarios para la protección de los niños y jóvenes que forman parte de ese negocio. A nivel internacional, hace falta un acuerdo y un reglamento adecuados, además de garantías que aseguren su cumplimiento. Sin lugar a duda, allí hay mucho por hacer. En el orden interno, y más allá de los reglamentos de la AFA que se ocupan de las divisiones inferiores, viene bien traer a colación el Convenio Colectivo de Trabajo 557/09, homologado en su momento por la Secretaría de Trabajo de la Nación y celebrado entre futbolistas argentinos agremiados, FAA, y la Asociación del Fútbol Argentino, AFA. En su artículo 5, fija el plazo de duración del contrato profesional promocional y del contrato a plazo fijo a partir de los 16 años, en determinadas condiciones, entre el club y futbolistas que hayan cumplido los 16 años o más. Por su parte, el artículo 6 regula el sistema de prórrogas del contrato profesional promocional que se celebren con futbolistas comprendidos entre los 16 y los 21 años, se prevé aumento de remuneración en ese caso y aplicación de normas de la LCT en el supuesto de extinción. Viene bien señalar al paso que el Convenio Colectivo de Trabajo 743/2022 modificó algunas de las cláusulas de su similar 557/2009, pero no afectó a las aquí mencionadas. Observamos que el citado Convenio 557/2009 recepta las reglas de la Ley 20.744, modificada por su similar 26.390,
que imponen que la edad mínima para poder empezar a trabajar, salvo en dos casos excepcionales, trabajos ligeros y artísticos, es la de 16 años. En efecto, si las personas menores trabajan antes de los 16 años jugando al fútbol, ese trabajo es prohibido, y si lo hacen a los 16 y 17 años es trabajo adolescente, por lo tanto, está sujeto a las normas generales de protección previstas en la LCT. Recordemos, además, que a esa edad, 16 y 17 años, tienen derecho a celebrar contratos en las condiciones y con los límites fijados por el convenio colectivo de trabajo aplicable. En resumen, consideramos que el papel activo, oportuno y adecuado de la UEFA, de la FIFA y de la AFA, sin perjuicio de las actitudes individuales de cada club, es fundamental para que opere la protección que se empeñan en buscar. 3. La mirada de algunos de los protagonistas, entrenadores, preparadores físicos, coordinadores, progenitores y más. Recordamos de entrada que en el mundo del fútbol no todos se animan a expresarse con libertad. De cualquier modo, recabamos y acercamos distinta clase de aportes provenientes de diversas fuentes. Pero reconocemos que muchas veces los datos tapados u omitidos exprofeso son los que dan cuenta de la presencia de trabajo a corta edad, incluso a los 6 años. Partimos de la base de que, tal como afirmó el coordinador de las divisiones inferiores del Club Ferrocarril Oeste, Diego Meirama, el fútbol infantil sirve para formar a la persona antes que al futbolista porque son muy pocos los que llegan y los demás deben dedicarse a otra actividad. Esta opinión inicial es fundamental y no habría que perderla de vista en momento alguno. Si empezamos por los más chicos, viene bien acercar el parecer de un preparador físico del Club América del Sud, Martín Lupinacci, que recientemente tuvimos oportunidad de entrevistar, quien nos confirmó que en el Baby Fútbol, donde trabajó como técnico de niños de 7 a 13 años, cada liga de fútbol infantil tiene su propio nivel de exigencia. Las hay muy competitivas y otras recreativas. En el contexto de las primeras se prioriza el resultado, allí se pagan viáticos y se trata de ganar a toda costa. Para colmo, ahí encuentran su espacio las fricciones en el juego y los padres y madres que faltan el respeto con peleas e insultos. Estos han pasado a ser temas de público conocimiento. A propósito del baby fútbol, cabe señalar que la liga considerada más competitiva de nuestro país en ese deporte, paradójicamente se denomina Federación Amistad Fútbol Infantil, FAFI. Esa asociación, en cuyos campeonatos jugaron futbolistas argentinos luego internacionalmente reconocidos, involucra a una gran cantidad de niños, de entre 5 y 13 años, que mayormente realizan el trabajo de jugar al fútbol. Pero también a un vasto número de adultos, padres, delegados, entrenadores, directivos, que se benefician con ello. Más que una liga de la amistad, y aunque a veces funciona como tal, se parece a una federación de trabajo. Los fines de semana los niños son formalmente trasladados de un club a otro para jugar partidos de fútbol a cambio de una paga. En una oportunidad, el entrenador del Sportivo Pereira de Barracas, Ricardo El Segud, dijo haber presenciado un sábado de 2006, que Leandro Paredes y sus compañeros recibían en el vestuario indicaciones del entrenador en el entretiempo del partido que se disputaba entre las categorías 94 de Parque y Sportivo Pereira de Barracas, dos equipos de chicos de 12 años. Mientras tanto, afuera, en las gradas, la madre de Paredes le preguntaba a una persona del cuerpo técnico por La Plata. La respuesta fue: Madonni está en Alemania por el Mundial. Cuando vuelve, te paga. Si no está la plata, mi hijo no sale a jugar el segundo tiempo, le gritó ella. Ese día, Paredes, quien 7 años después se convirtió en la última gran aparición de las divisiones inferiores de Boca, y fue cedido a préstamo a la Roma a cambio de $1.400.000 y más adelante brilló en el Mundial de Fútbol de Qatar de 2022, salió del vestuario, pero para irse a su casa. Se fue de la mano de su mamá, sin cambiarse. Él era un extranjero. Así se les dice a los chicos que viven en el conurbano y juegan para clubes de Capital Federal en ligas de baby fútbol a cambio de dinero. En esa época, a Paredes le daban 1.800 pesos por mes. Es de destacar que, en los campeonatos de la Federación Amistad Fútbol Infantil cada sábado, más de 5.000 chicos compiten. En total son 120 clubes, divididos en letras, de la A a la G. Se cree que de la A a la C la mayoría de los clubes contrata extranjeros. Indudablemente, Paredes trabajó en el fútbol infantil, como tantos otros. Las discusiones, a las que los niños están acostumbrados y se mantienen ajenos porque a ellos solo les interesa jugar al fútbol, son moneda corriente. Hay peleas entre familiares de los contrarios dentro de la cancha, que llegan hasta el uso de los puños, a tal punto que,
Según nos informó el padre de un niño futbolista, en ocasiones el árbitro tiene que tomar la decisión de parar el partido, hacer que el público se retire y continuar luego el partido exclusivamente con los jugadores. Sin ir más lejos, recientemente se desató una batalla campal en un partido correspondiente a las semifinales de la Copa de Campeones de la Liga Argentina de Baby Fútbol, categoría 2016, disputado el 28 de marzo del corriente, entre el Club Julio Argentino Roca de la Tablada y Bernardino Rivadavia de Aedo, en una cancha cedida en Villa Luzuriaga. Según se informa, hubo insultos, corridas, piñas y patadas entre padres de nenes de 7 años, ante la mirada atónita de estos pequeños jugadores. Tanto es así que, en nuestro país, hasta algunos clubes directamente prohibieron la presencia de los padres en los partidos de las primeras divisiones. En palabras del exfutbolista y entrenador español conocido como Gutiérrez Hernández, en el fútbol base, los padres son los peores, siempre, pero no solo con el entrenador sino también con el propio hijo. Con relación a España, agregó que la responsabilidad que se le adjudica a un hijo de 13 años que está en el Real Madrid no se le puede dar porque no le corresponde en ese momento, solo merece disfrutar del fútbol. Por su parte, el preparador físico del Club América del Sud, a quien anteriormente nos referimos, quien actualmente trabaja con jugadores de 13 a 21 años en la categoría futsal de la AFA, y que actúa como nexo entre los jugadores y el técnico, está en el día a día de los futbolistas, hace notar que en el fútbol el ambiente es hostil, recuerda con tristeza a los jóvenes jugadores que se quitaron la vida. Precisa que, en el trato con los jugadores, hay gente que está capacitada a nivel, concepto, es decir, táctico o específico en el deporte, pero no a nivel humano, o sea, en la promoción de valores y proyectos de vida, hay que considerar, ejemplificó, el caso del jugador que no rinde en la cancha porque tuvo que cuidar a sus hermanitos, o el de aquel que necesita ser apuntalado en el estudio porque tiene que rendir 2 exámenes. El entrevistado rescata que él adscribe a esta postura que rescata los valores por el mensaje que les deja a los pibes. Aclara, asimismo, que advierte una mayor participación femenina en el deporte. Con respecto a la participación del sexo femenino en los partidos, a título de ejemplo, es interesante mencionar que en el Club Granada de Almber, Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto, a una niña se le permite entrenar con el club que desea, pero de acuerdo con el reglamento, no puede jugar partidos oficiales de la liga porque no hay torneos mixtos de fútbol. Esos torneos, indudablemente, deberían preverse. Volviendo a los jugadores de 13 a 21 años a los que el entrevistado hacía mención, vale la pena señalar que se someten a una disciplina. Cumplen horarios de entrenamiento en cancha y de estímulo en el gimnasio, en determinados días de la semana, pautados de acuerdo con la edad. No sabemos cómo se arreglarán en la escuela cuando entrenan de 16 a 17 horas 2 o 3 veces por semana o practican en el gimnasio de 8 a 9 de la mañana. De cualquier modo, el nombrado enfatizó que la prioridad es el colegio. Nos manifestó, asimismo, que en ese club estos jugadores no perciben viático alguno. Lógicamente, hay otras formas de pagarles a los niños futbolistas que a veces no pasan estrictamente por el dinero. Una de ellas habría sido oportunamente reconocida por el coordinador de actividades del Club Maldonado y de las divisiones inferiores de Tigre, Fabián Castro. En efecto, al mismo tiempo que recordaba que por el club pasaron y llegaron a primera división jugadores como Marcelo Gallardo, Maxi López o Cristian Pellerano, afirmaba que nunca les pagaron a los chicos. Eso sí, como contrapartida, no les cobraban la cuota social y les conseguían botines y viáticos para que fueran. ¿Qué es esto sino una forma de pago? El padre de un jugador que entrevistamos nos ha dicho que, en el 80% de los casos, los futbolistas menores son amateurs y no cobran viáticos. Hizo la salvedad, sin embargo, de que a partir de los 10 años en el contexto de la Liga FEFI, categoría A, frecuentemente los perciben. El entrevistado aclaró que, en esos casos, normalmente es el representante quien se hace cargo del pago, si el futbolista tiene condiciones favorables, el representante desembolsa previendo futuras ganancias que le pueda reportar. Dejamos en claro que el porcentaje expresado es fruto de una opinión personal, en tanto que, con la cantidad de niños que se movilizan semanalmente, es imposible saber con certeza cuántos reciben una contraprestación. Es el momento de recordar someramente que, en general, los viáticos constituyen una modalidad de remuneración complementaria, salvo cuando se trata de sumas gastadas, y es acreditado el gasto a través de comprobantes. En el fútbol infantil, eufemísticamente y con total ligereza se habla de viáticos, pero en este caso no son otra cosa que la remuneración encubierta del trabajo prohibido del niño, alguien se beneficia con su juego, con todo lo que eso implica. 4.
La sombra de algunos futbolistas que no llegaron a la meta. Meneses deja en claro que el fútbol es una industria más en la cultura del consumo. Es decir, el niño que no rinde, se desecha. Su libro, Niños futbolistas, tiene varias historias de éxito, pero tiene más historias de niños que no llegaron, que no triunfaron y que terminaron como escombros a un costado de la cancha. El camino a ser estrella de fútbol está plagado de chatarra de otros niños que no lo lograron. Afirma que nadie escribe de ellos y que no están en las noticias, pero son la mayoría. Entonces, prosigue, por un lado, el fútbol trata a los niños como a neumáticos, máquinas, motores. Deben rendir, porque los mismos clubes se encargan de decir que ellos no son ONG, organizaciones no gubernamentales. Y, por otro lado, quizás lo más cruel es que a estos niños, las familias, amigos y periodistas los tratan como héroes, como ídolos, cuando recién están partiendo. Efectivamente, los niños futbolistas intentan progresar en su carrera para trascender de jóvenes, mayormente impulsados y presionados por padres, entrenadores, managers, responsables de clubes, pero la inmensa mayoría se queda en el camino con las esperanzas destrozadas. Algunos de ellos son tentados por clubes extranjeros cuando todavía no tienen edad para resolver nada, así que los adultos toman la decisión y terminan probando suerte en un club europeo. Acá intentaremos escribir algo sobre ellos. Se afirma que, de cada 100 chicos que se desempeñan en las divisiones inferiores de los clubes de la AFA, solo entre 1 y 3 llegan a ser profesionales. Pero, ¿qué pasa con los que quedan en el camino? Miles de juveniles tienen que buscar otra profesión en la cual desarrollarse luego de años intentando lograr abrirse camino en el fútbol, y el mayor problema radica en que deben empezar de cero. Aquí, vale la pena acercar algunos ejemplos de jóvenes futbolistas que, en las divisiones juveniles, no ven reflejado el esfuerzo que hicieron desde niños. Dan cuenta de las peripecias que tienen que atravesar para lograr permanecer en el fútbol, no necesariamente en primera, sino solo en ese mercado comercial despiadado. No perdamos de vista que la mayoría de los que terminan fuera de un club estuvieron trabajando para ese mismo club desde pequeños. Ezequiel Mus, ex arquero de River Plate, reflexiona al respecto. En 2019, luego de quedar libre en River, hasta llegó a buscar club por Twitter. Posteriormente encontró un lugar en el Al Hilal United, de la segunda división de Emiratos Árabes, y tras el sufrimiento extremo de haber sido contratado por un club que no existía, le llegó una oportunidad en las filas del Tricarico Pozo Sicar. En sus 8 años en River, atajó en las divisiones juveniles entre 2012 y 2019, en donde no pudo jugar en primera división, vio quedar de lado a más de 100 compañeros. Con muchos de ellos prácticamente compartía todo el día, tanto el entrenamiento como el colegio, y reconoce que es muy difícil ver las lágrimas de alguien a quien uno quiere. A su parecer, el motivo por el cual muchos no llegan no es que no tengan condiciones, sino que no soportan los malos momentos. En las instituciones es moneda corriente que muchos jugadores de inferiores queden desafectados. Por ejemplo, en 2018 Banfield liberó a 80 y solo sumó a 32. Pese a que Lanús, y muchos otros clubes, cuando retornó el fútbol tras el paro que provocó la pandemia, decidieron no dejar afuera a nadie debido a que no habían podido evaluarlos. Cuando esa situación se normalizó, por año, en promedio, son más los chicos que son separados de los clubes que los que llegan. También es conocido el caso de Luis "La Pulga" Rodríguez, un legendario jugador del Club Atlético Tucumán y referente de dicha institución, que después pasó a Colón de Santa Fe. Rodríguez fue llevado a Europa a la temprana edad de 14 años por un conjunto de representantes del fútbol. Una vez arribado al viejo continente, el joven jugador fue rechazado por el club en el que fue probado. Frente a esta situación fue literalmente abandonado en la calle, sin hospedaje, comida ni familia, y tampoco contaba con un pasaje de regreso a su hogar. Incluso, algunos sienten que están tocando con sus manos la primera división, pero ven aletargados sus sueños en medio de pases y préstamos a otros clubes, quedando postergados en el contexto de un circuito netamente comercial, que por diferentes motivos los excluye sin miramientos. Acá nos parece interesante acercar, aunque solo sea por un momento, la situación de quien fue otro arquero de River Plate, Alan Leonardo Díaz, quien empezó a jugar en ese club en 2007, cuando apenas tenía 7 años, antes lo había hecho en el Ateneo de Lanús. El 16 de mayo del 2021 fue una fecha clave en la vida deportiva de Díaz, que nunca olvidará. Es que el arquero, que en ese entonces tenía 21 años, fue tildado de arquerito, sobre todo por su inexperiencia en primera división, debido al brote de COVID-19 que afectó al plantel de River Plate en aquella semana. Debutó en primera repentinamente.
Al estar contagiados los 4 arqueros titulares, el técnico tuvo que recurrir de emergencia al arquero que ni siquiera tenía contrato. Y no solo eso, sino que Díaz hizo un excelente papel, reconocido por propios y contrarios, que presumiblemente le permitiría progresar en su carrera futbolística. Hasta algunos medios adelantaron que la dirigencia de River le ofrecería firmar su primer contrato como futbolista profesional a partir del 1 de julio de 2021. Sin embargo, desde su debut picante ante Boca no volvió a jugar en primera. El tiempo pasó y en 2023, con sus 23 años, no entrenaba en River con la primera división, así que fue dado a préstamo por un año al club Las Vegas Light Football Club de Estados Unidos. Según se informa, allí no tendrá posibilidades de ascender, sino en el USL Championship, que sería la segunda división, pero es considerada una buena oportunidad para que sume los minutos de juego que no estaba teniendo en River. Parecería que recibió un premio consuelo. En este momento viene bien transmitir la voz de un futbolista de 17 años, desconocido por las multitudes, uno de los tantos anónimos que todavía no llegó y cuya infancia y adolescencia estuvieron atravesadas por el fútbol. A los 5 años empezó a jugar al fútbol en la escuela de su barrio, en partidos organizados por los padres de los alumnos. A los 10 años comenzó a practicar el baby fútbol en el Club Camba. Dijo que, en el baby fútbol, algunos perciben viáticos, los mejores, los representantes se los proporcionan previendo que van a ganar un porcentaje de lo que en el futuro ingresen. Cuando terminó esa etapa, a los 12 años, el futbolista pasó al Club Almagro con la 9ª división. Actualmente está en la 5ª división, no en la reserva, esta última es la categoría anterior a la primera división. Si el jugador no rinde lo que el director técnico considera necesario, el jugador queda libre, le dan el pase y puede ir a probarse a otro club. Incluso, aun habiendo debutado en primera división se tiene que consolidar, porque si no hace un buen papel, verbigracia, si pierde un partido, puede quedar afuera. En cuanto a los contratos, el joven manifestó que pueden debutar en primera división sin contrato, pero a los 8 partidos o los bajan a reserva o formalizan el contrato. Enfatizó que no es fácil, que es muy sacrificado. Con un dejo de tristeza, aseguró que él hizo mucho sacrificio desde chico, pero nadie le garantiza nada. A la hora de hablar de sacrificio señaló, por ejemplo, que a raíz de los entrenamientos en el último año de la secundaria tuvo que cambiar de turno en el colegio, lo que significa cambiar de compañeros. Es de señalar, asimismo, que la escolaridad que tiene es simple, no de 2 turnos. Además, el ritmo que el club le imprime a los entrenamientos y partidos hace que deba sacrificar salidas, cumpleaños, etc. Verbigracia, el viernes a la noche se concentra cada uno en su casa. Afirmó que se pierde parte de la juventud, y de la niñez también, agregamos por nuestra parte, probablemente esto él no lo haya registrado. En todo momento advertí una enorme responsabilidad de su parte, con sus apenas 17 años, respecto de las obligaciones que tiene que asumir. A lo largo de la entrevista, repitió varias veces la palabra sacrificio. Y algo más, se enfocó en 2 casos de suicidios de futbolistas jóvenes como consecuencia de que los habían dejado libres. Su vida refleja una enorme carga de experiencias de todo tipo a lo largo de tan solo 12 años. Aunque sabe que es muy difícil, está a la espera de alcanzar la primera división, tiene expectativas. Por supuesto que el panorama completo de los futbolistas que persiguen ese sueño es imposible de abordar en tanto los clubes de la capital federal, pero también los del interior de nuestro país, producen talentos descubiertos por los reclutadores, así como futbolistas amateurs que, aunque hacen denodados esfuerzos, no llegan a esa añorada primera división de un club de la A. Recordemos que hay diferentes categorías para los clubes afiliados a la AFA. 5. Una breve reflexión final. Cuando a los niños se los somete a la práctica profesional del deporte aprovechando sus talentos, se le imponen las condiciones que operan en el mercado del fútbol que, como hemos visto, suelen ser abusivas y dañar sus propios intereses, su salud física y psíquica y su educación. Y, para colmo, a pesar de todos los esfuerzos que los pequeños futbolistas realizan, son muy pocos los que concretan sus expectativas. La enorme mayoría se queda en el camino plagado de fracasos que sienten como absolutamente personales. Como ha podido apreciarse a lo largo de esta breve investigación, en un sinnúmero de casos el fútbol se convierte en mucho más que un juego y reiteradamente las normas funcionan al costado de la realidad. Parecen pertenecer a 2 mundos distintos que no interactúan entre sí. Esta situación lastima a los destinatarios de la protección que prevén.
Ni hablar de las situaciones de explotación a las que a veces se ven sometidos cuando son objeto de transferencias internacionales de sus derechos federativos, habiéndose falseado, incluso, la edad. Por otra parte, las obligaciones que adquieren los niños, que muchas veces los aleja de la escuela, no son fáciles de afrontar a cierta edad. Y en este contexto no es menos cierto que la palabra viáticos aparece recurrentemente, a través de distintas fuentes de información. Pero esa palabra no llega sola, sino acompañada de exigencias en los entrenamientos a cumplir, en los partidos a jugar y en los horarios que respetar a partir de una edad cada vez más temprana. Ejemplos sobran y esto es conocido por quienes tienen que saberlo. Lamentablemente, como hay negocios siderales en juego, la pelota sigue rodando al compás de los pequeños que la patean junto a cabeceos médicamente desaconsejables, educación postergada, remuneraciones encubiertas y sueños destrozados, acá y en el mundo.